Hola, hola, iniciando video, hermanos. ¿Cómo están? Iniciando la transmisión de los sábados. Un minuto antes de las 5. A ver si algunos se empiezan a conectar. Por favor, avísenme si se escucha bien, si se escucha claro. Fifi Piellet, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto verte o saludarte. ¿Se me escucha claro? ¿Está bien el volumen? ¿O necesita un poco más de volumen? ¿Se escucha claro? Me avisan por favor si se está escuchando clarito. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Oh, perfecto, Fifi. Se escucha claro entonces, está bien. Vamos a darle unos minutitos más para que los hermanos se puedan ir conectando. Y para que tengan el tiempo. A veces les llega el mensaje a sus celulares un poquito tarde, pero les llega el mensaje, ¿no? Para que puedan conectarse ahí en sus celulares. Quique Susunaga, mi hermano. ¿Cómo estás? Te extraño. ¿Cómo están en Santa Bárbara? Estamos un poquito lejos, hermano, pero ahí estamos comunicándonos. Ah, bueno, sí, acercándome a la cámara, pero si me acerco a la cámara se me van a ver las arrugas, Fernando. Mejor no. Ahí nomás. Rocío Díaz, ¿cómo estás? Bueno, hermanos, vamos primero quiero hacer una oración por todo lo que está pasando. Sabemos que nuestro país está siendo vapuleado por toda la situación del COVID-19, la cuarentena, la escasez, las especulaciones y todas estas cosas. Y estamos un poquito así como confundidos nosotros los cristianos pensando, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué sucedió? ¿Por qué estás permitiendo que ahora se den todas estas cosas? Y bueno, no lo sé. El Señor tiene planes, hermanos, y el Señor sabe lo que está haciendo en este tiempo. Pero de todas maneras nosotros tenemos que orar porque el Señor quiere que nosotros estemos intercediendo, quiere que nosotros estemos como iglesia, ¿no? No podemos dejar de ser luz, no podemos dejar de ser sal de esta tierra. Y ahora estaba viendo estadísticas que ahora, en la actualidad, en este momento, durante la pandemia, hay estadísticas que dicen que la internet o el Facebook o las transmisiones en vivo han proliferado mucho antes, o sea, mucho más que antes de la pandemia. O sea, la palabra del Señor no está presa, ¿no? Y vamos a continuar haciendo esto hasta que el Señor lo diga, pero el mensaje del Evangelio está llegando en simultáneo a diferentes partes del mundo donde antes nadie puede cortar la señal de internet, a no ser que, bueno, no sé, pero... Y gracias a Dios por la tecnología, que de alguna manera nos permite conectarnos, hermanos. Así que permítanme hacer una oración. Hoy día vamos a culminar con el capítulo 4 de Santiago. Hemos estado varias semanas ya estudiando, siendo bastante específicos, siendo bastante minuciosos en lo que Santiago nos ha querido decir. Y vamos a estar terminando el capítulo 4 ahora. Entonces, permítanme orar, hermanos, por la situación de nuestro país y por el estudio, para que podamos tener un estudio que el Señor nos pueda hablar hoy, ¿sí? Señor, te agradecemos por tu presencia en este momento en la vida de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí conectados, Señor. Sabemos que tú estás en control de todas las cosas, Padre Santo, y que tú, como dice en el Salmo, aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, Señor. Y sabemos que en medio de esta pandemia, que en medio de la crisis, de la dificultad, tu Espíritu Santo es el que nos fortalece, nos da el valor y el coraje para continuar en todo este tiempo difícil, Señor. Oramos, Padre Santo, por la provisión para nuestros hermanos, aquellos que están pasando por situaciones difíciles, debido, Señor, a la pandemia, o a de repente que no están trabajando, Señor, o algunos que tenían sus negocios, o de restaurantes, o negocios de ropa, o lo que fuera, Señor, que de alguna manera no pueden seguir trabajando por esto de la pandemia. Oramos por tu provisión, Señor,
para que nos dé sabiduría y pronta solución a estos problemas, Señor, que están aquejando a tus hijos, Señor, en este tiempo, a tu iglesia también en general, Señor. Y oramos por nuestro país también, Señor. Sabemos de que nuestros gobernantes no te conocen, porque si te conocieran, Señor Jesús, este país fuera distinto. Pero porque no te conocen, intentan hacer las cosas conforme a su sabiduría, conforme a su prudencia, conforme a sus conocimientos, y a veces se equivocan, Señor. Pero oramos por ellos para que tú los puedas iluminar, Señor, para que tú puedas guiarlos de alguna manera, Señor, y hablarles al corazón de las cosas que se tienen que hacer en bien de esta población que ha confiado en ellos, Señor. Oramos por todos los gobernadores de las regiones acá del Perú, Señor. Oramos por el presidente, por sus ministros, oramos por el Congreso, Señor, que no haya conflicto de poderes, por las personas que están en primera línea, Señor, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, la policía que está haciendo guardar el aislamiento social, Señor. Oramos por los mercados que se están clausurando, Señor, que prontamente se puedan abrir, pero que lo hagan con prudencia. Oramos por sabiduría para este pueblo, Señor, que hemos demostrado como peruanos que somos indisciplinados, Señor. Pero, Señor, tú eres bueno, Padre. Pedimos tu misericordia para que tú nos puedas iluminar, Señor. Y salvaguardar a tu iglesia también, que estamos aquí conectados ahora, Señor, y estamos por medio del Face teniendo estos estudios, Señor. Así que te agradecemos, Padre, por tu presencia. Estate con nosotros en este tiempo y, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, porque, como dice el Salmo, Señor, lumbrera es tu palabra a nuestro camino, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das para estudiar Santiago en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, como dije hace un momentito, vamos a terminar el libro, el capítulo 4 de Santiago hoy. Son pocos versículos, pero he querido ser lo más explícito posible en todas las cosas que competen a lo que dicen estos versículos, porque a veces cuando lo leemos muy rápidamente, cuando leemos de alguna manera como si estuviéramos leyendo una revista o un periódico, a veces no captamos bien. Nuestra lectura seguida, de alguna manera, no nos permite captar algunas cosas. Entonces, vamos a ser bien específicos en lo que vamos a leer ahora para disgregar y saber y entender el pensamiento de Santiago, lo que el Señor estaba poniendo en su corazón, ¿no? Ya habíamos dicho que Santiago estaba escribiendo a una iglesia que estaba en proceso de formación, una iglesia temprana. Habíamos dicho también que las epístolas de Pablo todavía no circulaban del todo. Posiblemente los 4 evangelios ya estaban empezando a circular, ¿no? Pero todavía no estaba definida la doctrina. Y Santiago está haciendo alusión, cuando habla de la ley, a la ley de Moisés. Básicamente lo que tenía la iglesia primitiva, ¿no? La primera iglesia de los apóstoles, los escritos que ellos tenían era básicamente el Antiguo Testamento, ¿no? La Torá, los profetas y los libros históricos, ¿no? Entonces ellos leían el Antiguo Testamento y de ahí disgregaban o aprendían doctrina, y el Nuevo Testamento todavía no estaba formado como lo conocemos ahora. Y por eso dijimos que Santiago tiene un color un poco distinto, porque fue escrito en una fecha temprana, cuando todavía no circulaba la doctrina cristiana que fue revelada por medio del apóstol Pablo. Entonces, vamos a leer los versículos del 11 ya hasta el final, que es el versículo 17 de Santiago, capítulo 4. Lo leemos corrido y luego ahondamos como enseñamos en Calvary Chapel, versículo por versículo, ¿de acuerdo? ¿Cómo estás, Flor de María? ¿Qué tal? Vamos a leer. Bueno, el título que tiene la Reina Valera del 60 dice Juzgando al hermano, pero aquí hay un poquito más de eso. Vamos a leer desde el versículo 11 y luego estudiamos versículo por versículo. A partir del versículo 11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, interesante, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Versículo 12. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos
y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es interesante que Santiago está de alguna manera hablando a personas que ya él conocía. Obviamente él introduce su epístola a los expatriados, es decir, los cristianos que fueron dispersados a raíz de la muerte de Esteban. Los conocía personalmente a muchos de ellos tal vez, ¿no? Pero él escribe sabiendo de que lo que él estaba escribiendo no iba dirigido específicamente a una localidad, sino a la iglesia en general, a los hermanos que estaban empezando a construir congregaciones, que estaban empezando a construir núcleos cristianos en diferentes ciudades. Entonces, ya habíamos dicho que cuando él dice hermanos es porque él también, aunque él era hermano del Señor Jesús, ¿no es cierto?, hijo de María, no por eso él se colocaba en un lugar de preeminencia. Él siempre se consideraba como cualquiera de los demás apóstoles, y eso demuestra humildad en ese tipo de liderazgo. Entonces vamos a estudiar el versículo 11 que dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Aquí Santiago parece dar un giro temático en los conceptos y exhortaciones que ha estado dando a lo largo de los primeros capítulos. Y muchos teólogos interpretan que este salto de argumento es un cambio, ¿no?, de tema, que Santiago está hablando ya de otra cosa, en relación a lo que él ha estado mencionando anteriormente. Pero hermanos, no es así. Tenemos que contextualizar, es decir, tenemos que entrar en el pensamiento de Santiago para entender por qué escribió lo que escribió, por qué escribió lo que escribió aquí, seguido, en este momento. Entonces, para entender algunas cosas con respecto al contexto por el cual Santiago está escribiendo, vamos a repasar rápidamente lo siguiente. Recordemos el contexto social de aquella época. Primero, vivían juntos judíos, ¿de acuerdo? Judíos prosélitos, es decir, las personas que no habían sido judías de nacimiento, pero que se habían adherido a la religión judía y a la nación, ¿no?, convirtiéndose al judaísmo y empezaban a observar las leyes de Moisés. No eran nacionales, no eran nativos, no tenían sangre de las tribus de Israel, pero eran prosélitos, o sea, se habían juntado al pueblo de Israel. También habían judíos que ya eran cristianos, que habían recibido al Señor, y posiblemente varios gentiles, ¿de acuerdo?, el resto del mundo, griegos, ¿no?, en su mayoría, romanos también en su mayoría, simpatizantes en las mismas comunidades. Este era el público que normalmente estaba en la zona. Ahora, aparte de reunirse en casas, como ya le hemos dicho, también se les permitía reunirse en las sinagogas, ¿no? Y en las sinagogas había muchos maestros autonombrados, básicamente palabreros, gente que le gustaba mucho la parafernalia de la vestimenta, porque los maestros se vestían con vestimentas específicas para ser reconocidos por los demás, ¿no? Y hablaban mucho, pero hacían poco. Y ahí contra ellos es que Santiago nos está exhortando respecto a la fe. Y varias veces de repente habían discusiones. Entonces la doctrina cristiana, como venimos diciendo, para la Iglesia Universal estaba en plena conformación. Nuevas revelaciones vendrían después al respecto de la gracia, por ejemplo, con las epístolas de Pablo, ¿no? Cuando Pablo habla de las epístolas, de la gracia en sus epístolas, en Romanos, por ejemplo, la Iglesia logra entender realmente que el justo es salvo por la fe y no por las obras. Pero sin embargo Santiago escribió primero. Ahora, también hay que entender que los evangelios estaban circulando, como dije hace un ratito, recién, todavía no estaban conformados del todo, tal vez. Uno de los primeros evangelios que se escribió fue Marcos, y se cree que Lucas, por ejemplo, tomó del evangelio de Marcos para hacer su narrativa, y que básicamente Marcos escribió porque narró de Pedro, ¿no?, del apóstol Pedro las vivencias, y por eso Marcos es uno de los primeros evangelios, aunque se discute que tal vez Mateo también fue uno de los primeros evangelios en escribirse, ¿no? Entonces, esto tenemos que tenerlo en mente, porque por algo está diciendo Santiago lo que está diciendo ahorita, ¿no es cierto? Ahorita le está diciendo: no juzgues a tu hermano, no murmures de tu hermano, porque si tú murmuras a tu hermano y lo juzgas, también estás juzgando la ley. Y por eso él está escribiendo esto, y este es el contexto por el cual Santiago escribe esto.
Entonces también tenemos que recordar de que, por ejemplo, los cristianos que estuvieron con Jesús, ¿no? Cuando Jesús estaba vivo antes de ser ascendido al cielo, posiblemente estaban vivos algunos de ellos también, y tendrían entre 55, 65, 70 años. Personas que habían visto a Jesús. La Biblia dice que 500 personas testificaron a Jesús cuando estaba aquí, después de su resurrección, antes de ascender. Entonces, Santiago tenía en mente estas personas también. Había personas que habían visto con sus ojos a Jesús y habían sido dispersos a raíz de la persecución de Esteban. Personas ya adultas, entre 55, 65, 70 años posiblemente. Y de repente, jóvenes como por ejemplo Apolos, ¿no? En Hechos 19, que predicaba y no conocía mucho acerca de la gracia, pero también predicaba, ¿no? Y de repente había mucha discusión respecto a cómo se debían comportar los judíos, si tenían que guardar la ley y también ser cristianos, y cómo tenían que comportarse los judíos frente a los gentiles, si es que ya tenían que dejarlos pasar a sus casas o no, etcétera, de argumentos. Y Santiago está escribiendo en este contexto. También tenemos que tener en mente que la nueva comunidad de cristianos oficiales, entre comillas, estaba en plena conformación. Recordemos que los hermanos se reunían en casas, pero no eran, no eran iglesias, ¿cómo se puede decir? No eran iglesias establecidas como las que conocemos ahora. Eran grupos de cristianos que se juntaban en la casa de alguien, ¿no? Y que compartían el Antiguo Testamento. Lo compartían ellos compartían el Antiguo Testamento, y habían, como por ejemplo Nicodemo, varios de los fariseos que se habían convertido al cristianismo, ¿no? Entonces también estaba en pleno proceso de formación la comunidad cristiana y mixta entre judíos y gentiles y prosélitos y muchos simpatizantes que tal vez decían: ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces la nueva comunidad de cristianos oficiales estaba en plena conformación. Ahora, ellos acostumbraban a educarlos, o sea, estos maestros, en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, esto a mí me lleva a pensar, hermanos, en el contexto, la influencia que tenemos nosotros en nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo nos ve el mundo? Cuando nosotros los cristianos estamos juzgándonos entre nosotros, cuando las denominaciones se juzgan entre denominaciones, que una denominación dice A y que la otra denominación dice B, y estamos haciendo tratados teológicos para discutir la una contra la otra, cuando la palabra de Dios es una. Quien discute contra otra persona no discute acerca de la palabra, sino acerca de su propia doctrina personal. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque una doctrina personal no enseña la Biblia. La Biblia es una sola doctrina y se interpreta a sí misma. Y está todo el consejo de Dios ahí. Si hay diferentes interpretaciones, déjenme decir, hermanos, que esas interpretaciones las dan las personas. Porque la Biblia no se contradice a sí misma. ¿Ok? Entonces, esto me hace pensar a mí, ¿qué influencia tenemos respecto a nuestra sociedad, la sociedad que nos rodea? Si nos estamos juzgando, si los cristianos se están peleando entre ellos, y no solamente entre iglesias, sino dentro de una misma iglesia. He participado, hermanos, en ministerios, déjenme contarles, no quiero cometer infidencias, pero que han habido unos pleitos y unas discusiones y unas broncas que, olvídense, se rompieron las relaciones por años. Y es terrible, ¿no? Porque Santiago está diciendo que los pleitos y las guerras vienen de tu corazón, que combaten en tus miembros, y por eso el cuerpo de Cristo sufre, y los demás, los que no son cristianos, miran y se avergüenzan, y el evangelio es vituperiado, dice Pablo, y todo este rollo, ¿no? Y Santiago está diciendo también esto, o sea, que no tenemos que estar juzgándonos. Entonces, Santiago nos recuerda, ¿no?, que los que conocemos la verdad, por más que la conozcamos, no podemos tener autoridad para juzgar y murmurar de los demás. ¿De acuerdo? Porque el juicio solo le pertenece a Dios, no a nosotros. Pablo dice, por ejemplo, el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Pero no se refiere que nosotros emitimos un juicio para un veredicto o una condenación, sino para esgrimir realmente si algo es aprobable o aprobado o no dentro del cristianismo. Pero no somos jueces de los hermanos, no podemos juzgar a los hermanos y dar veredictos y condenar a los hermanos o ser severos, ¿no es cierto? Entonces, esto tenemos que tenerlo presente, ¿no? Ahora, lo que llama la atención es que Santiago dice, el que murmura y juzga al hermano, es decir, al que es de la familia de Dios, al hermano que canta contigo los domingos. Bueno, ahorita no nos reunimos, pero al hermano que se sienta a tu costado en la iglesia, que sirve en el ministerio contigo, ¿no? No podemos juzgarnos, ¿no? Entonces, si la relación de comunión se destruye,
entre los cristianos por medio de la murmuración y los pleitos y los juicios entre hermanos, ¿cómo podemos testificar de Cristo a una sociedad que no lo conoce? Cuando tú conversas con una persona que no conoce a Cristo, él te va a decir, pero todos los evangelistas dicen diferentes cosas. Te dice, por ejemplo, los testigos, por ejemplo, los mormones, por ejemplo, los adventistas, por ejemplo, los evangélicos. Y la gente piensa que todo es lo mismo, y no es lo mismo. Pero por causa de que los cristianos se pelean entre ellos, pentecostales, carismáticos, bautistas, reformados, presbiterianos, etcétera, como se están peleando entre ellos, el mundo que no conoce a Cristo sufre. Porque no les decimos, arrepiéntete, recibe al Señor y sálvate del infierno. Le estamos predicando una doctrina personal o una doctrina denominacional, y de eso no se trata. Tenemos que evitar estos juicios que dividen la iglesia local y también la iglesia a nivel de ciudad, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en Juan 13:35, Jesús dijo bien claro, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Y esto tenemos que tenerlo claro. El mundo va a ver que somos discípulos de Cristo porque nos amamos, no porque estamos peleando acerca de doctrina. ¿No es cierto? Y muchas veces sucede. Entonces no podemos tener, darnos el lujo, mejor dicho, de estar discutiendo y juzgando al hermano, ni el tipo de pensamiento, ni doctrina, etcétera, de cosas. Si nosotros, como un consejo, hermanos, les digo, ¿no? Si nosotros discrepamos con alguna denominación doctrinalmente hablando, podemos hablarlo en foros privados, podemos hablarlo de manera en donde no sea tan evidente, salvo que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Salvo que yo vea que se está mostrando una doctrina que habla contra la naturaleza y el amor de Dios. Ahí sí me sale un celo a mí, no puedo permitir que digan que Dios escoge para la condenación. Eso está contra la Escritura y ahí se me crispan los pelos, ¿no es cierto? Pero de todas maneras tenemos que tener prudencia y tenemos que tener jurisprudencia en la manera de actuar. Entonces somos llamados a representar una nueva sociedad, una nueva vida en donde hay un Señor y Dios y en donde todos somos hermanos. Una comunidad en donde nos reunimos para adorarle, alabarle, escucharle. Una comunidad que espera el retorno prometido de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Porque Él ha prometido salvación, pero que también ha prometido juicio. El Señor dijo, ¿saben ustedes, hermanos, quién ha sido la persona en la historia de la humanidad que más ha hablado acerca del infierno? Ha sido Cristo. Cristo, cuando predicaba su mensaje, siempre estaba hablando de que si no haces esto, al infierno, al infierno, al infierno. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Es un lugar real. Y el Señor ha venido a salvarnos de eso. Y en vez de estar discutiendo entre nosotros, digámosle a la gente, Jesús ha venido a salvarte de tu futuro inevitable, que es el infierno de fuego, en donde no se sale de allí por la eternidad. Pero si aceptas a Jesús como Señor y Salvador, las cosas cambian para ti. Entonces, debemos predicar a Cristo, ¿no? Las denominaciones han destruido la unidad cristiana en el mundo, ¿no? Ya no se predica mucho acerca de la culpabilidad, del infierno, de los pecados, porque no es llamativo, porque esto asusta a la gente. Y tenemos que ver que los cristianos, en vez de estar juzgándonos entre nosotros y dando un mal testimonio, no solamente en la iglesia local, sino a nivel de ciudad o internacional, hay que predicar a Cristo en vez de estar juzgándonos unos a los otros. Avanzamos, hermano, versículo 12. Dice, uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Aquí hay algo muy importante que tenemos que notar. Primero, juzgar a los demás. Entonces, ¿qué está pasando cuando tú juzgas a los demás? Entonces, cuando tú hablas del hermano y juzgas al hermano, es porque tú tienes un complejo de superioridad, porque tú te crees con la capacidad intelectual o posicional, de alguna manera, de juzgar a una persona sin de repente conocer el trasfondo de la persona, y estás emitiendo juicios y estás emitiendo críticas porque crees que tú tienes la razón y la otra persona no. Entonces, quien habla mal de su hermano o hermana se pone a sí mismo, no solo sobre la persona a la que está juzgando, sino que es peor porque se pone a sí mismo por sobre la ley. ¿Y por qué la ley? Ya dijimos, Santiago está hablando de la ley de Moisés. ¿Por qué la ley? Porque quien juzga a la humanidad y las obras de la humanidad es la ley.
La ley es justa y santa y fue dada para un mundo, para que este mundo sea redarguido del pecado que comete. Entonces, ese es el meollo del asunto. El que juzga a los demás, juzga también la ley, porque la ley es la que juzga a los hombres. Entonces, si tú haces eso, ya no eres un hacedor de la ley, sino eres un juez. Y nosotros no somos jueces. Como dice Santiago, uno solo es el dador de la ley, uno solo es el juez. ¿De acuerdo? Ahora, la ley que Santiago tiene en mente, como ya dije, es la ley de Moisés. Pero la exhortación que Santiago está dando también tiene valor para todas las leyes bajo las cuales nos toca vivir en estos días. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no podemos seleccionar cuáles leyes obedecer y cuáles no. La ley de Dios es una, a menos que busquemos contravenir también la ley de Dios o nuestra propia conciencia, ¿no? Por ejemplo, a veces podemos sojuzgar las cosas, pero sin emitir condenación. Porque Pablo dice, el espiritual juzga todas las cosas, como dije hace un ratito, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, pero no puede haber un conflicto entre nosotros, ¿no? Que porque conocemos la palabra de Dios andamos juzgando y condenando a las personas. Debería darnos mucha pena que las personas estén equivocadas y en vez de estar juzgándolas, deberíamos estar orando por estas personas. Entonces, más bien, pudiéramos emitir un juicio aclaratorio para edificación, como normalmente se llama, una crítica constructiva, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para lograr un mayor entendimiento de los conflictos y los problemas que hay entre los hermanos, ¿no? Pero no para discriminar. Y esto es importante, lo que tenemos que entender aquí. Ahora, permítanme introducir en este momento, en este contexto, lo que dice Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 6. ¿Por qué? Porque muchos cristianos a veces actúan pensando que como el Señor es el soberano de la tierra, entonces nosotros también somos soberanos de la tierra y podemos hacer lo que nos da la gana. Y no es así. Miren lo que dice Santiago 13, del 1 al 6. Les digo esto, por ejemplo, porque hace tiempo conocí a un hermanito muy, muy querido, que él pensaba de que tú puedes irte a vivir ilegal a otro país porque en Dios no hay fronteras, ¿no? Y puedes irte y quedar de ilegal y ya, y todo está bien, y Dios te puede bendecir porque ya, ¿no? O sea, para Dios no hay frontera, lo importante es el corazón. Pero no es así, simplemente no es así. En Romanos 13, del 1 al 6, miren lo que dice. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esta palabra condenación también se traduce sentencia. Aquí no está hablando Pablo de la condenación del infierno, no se refiere en este contexto. Está hablando de que cuando tú haces algo malo y que las autoridades te juzgan, te van a sentenciar y vas a sufrir las consecuencias de lo malo que hiciste socialmente hablando. Versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener temor a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la pistola. Bueno, contextualizando, ¿no? Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos o los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, acá tenemos que establecer factores prioritarios. Por ejemplo, la palabra de Dios tiene que ser nuestra prioridad. Y la justicia de Dios tiene que ser nuestra prioridad. Sobre todo cuando la justicia humana falla. ¿No es cierto? Es nuestra prioridad. Cuando, por ejemplo, Pedro y Juan fueron juzgados por el concilio, por los ancianos y los sacerdotes, diciéndonos, no queremos que ustedes prediquen más en ese nombre y les prohibimos. Ellos dijeron, no podemos obedecer más a los hombres que a Dios. Salieron y predicaron. ¿Por qué? No es que estaban desobedeciendo a la autoridad. Lo que pasa es que en ese contexto, el clero el clero de la nación de Israel, es decir, los sacerdotes y los levitas, no gobernaban el país. Quienes gobernaban el país eran los romanos. Y era básicamente una prohibición religiosa. No quiero que prediques en el nombre de Jesús porque a nosotros no nos conviene. Básicamente era eso. Pedro y Juan juzgaron y dijeron, no, nosotros vamos a seguir hablando de Jesús.
Entonces no es que ellos estaban rompiendo las leyes del país, simplemente ahí estaban estableciendo factores prioritarios, ¿no es cierto? Que es la palabra, ¿no es cierto? Y también lo que tiene lo concerniente al testimonio, ¿no? Al buen testimonio. Hay sociedades, por ejemplo, que tienen leyes que atentan radicalmente contra la santidad del cristiano y contra sus creencias. Y oremos por esas personas porque están siendo perseguidas por ser cristianos. Básicamente por eso, por profesar que Cristo es su Señor, son perseguidos. Entonces acá hay algunos puntos importantes para reflexionar. ¿Por qué? Porque no podemos tener, como dije hace un ratito, la autoridad de estar juzgando a los hermanos, dando un mal testimonio, ¿no? Y de alguna manera después predicando el Evangelio, ¿no? Sin testimonio, sin autoridad por el mal testimonio que damos, ¿no es cierto? Y hay que tener este criterio, ¿no? En ese sentido. Entonces, continuamos, hermanos. El versículo 13, no me quiero extender mucho, el tiempo nos va ganando. El versículo 13 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y traficaremos, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Interesante Santiago lo que está diciendo aquí. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Es decir, queremos ser exitosos, vamos a planear, vamos a hacer todo lo posible para salir adelante. ¿De acuerdo? Siempre, escúchenme hermanos, lo digo con mucho respeto, pero todos somos iguales, hijos de Adán, siempre tenemos la tendencia de creer que tenemos el control y que manejamos los hilos de nuestras vidas. Siempre es así. Esto está enraizado en nuestro corazón. ¿Ya? Repito, siempre tenemos la tendencia de creer que tenemos el control y que manejamos los hilos de nuestras vidas. Nos olvidamos de Dios cuando es conveniente y no tomamos en cuenta la imprevisibilidad del futuro. El futuro es impredecible y planeamos y hacemos todo lo que queremos confiando en nuestra sabiduría, en nuestra potencia, en nuestra economía, ¿no? Pero sin consultar con Dios. Solo consultamos a Dios cuando estamos en apuros o cuando algo nos salió mal. Pero Santiago dice, no puedes actuar de esta manera. Y aquí es donde yo digo, hay puntos importantes para reflexionar. La tendencia natural a la independencia. O sea, nosotros estamos educados de tal manera por una sociedad que no conoce a Cristo, incluso hasta las familias, y esto es una cuestión cultural, a la independencia. Tenemos esa sed de ser independientes en todo sentido, ¿de acuerdo? Pero en relación con Cristo no es así. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces, esa relación de independencia estropea nuestra relación con Cristo. También tenemos la tendencia natural al planeamiento personal o grupal. Es normal. Yo no estoy juzgando esto, solamente estoy diciendo cuáles son nuestras tendencias. Tenemos tendencia a la independencia, ¿no? De todo, incluso de Dios, ¿no? Al planeamiento, podemos planear, esto es una tendencia natural, siempre estamos planeando para nuestro futuro, nuestra vejez, etcétera. Lo hacemos de manera personal o grupal. También el deseo de enriquecernos, eso es una tendencia natural, ¿no? Y de una mejor vida, es una tendencia natural, todos somos así, todos tenemos esta tendencia, ¿no? Es como nuestro instinto de autoconservación, ¿no es cierto? Entonces, y muchas veces tenemos la determinación de cambiar el curso de nuestra vida. No, ya no puedo seguir así, quiero hacer esto otro. Y estas cosas, ojo, no las estoy juzgando, simplemente estoy describiendo aquellas cosas que están en nosotros, como nosotros somos, son tendencias naturales, hemos sido educados de esa manera. ¿Ya? Entonces, todo esto no necesariamente es malo, ¿de acuerdo? Pero tiene que estar en armonía con Dios, ¿no? Y tiene que estar en armonía con nuestro prójimo. Si nosotros, ¿no? Nos sometemos a Dios, entonces nosotros tenemos que entender algo, ¿no? Él puede decidir cuándo comemos, cuándo no comemos, cuándo vamos, cuándo nos quedamos, cuándo prosperamos o cuándo nos mantenemos. El Señor es quien guía nuestros pasos. Es perfecto lo que el comentario. El Señor es el que lo hace. Entonces, cuando Santiago está hablando y dice, vamos ahora,
está siendo un poco irónico, ¿no? Santiago no está en desacuerdo con estas cosas en absoluto, con el instinto de autoconservación, de planear, de querer un mejor futuro, ¿no? Pero cuando dice, vamos ahora, ¿no? Vamos ahora, vamos a estudiar más o menos estas palabritas, vamos ahora, ¿qué intención tiene? Entonces, ese vamos ahora es como decir, a ver pues, tú que tienes plata, que quieres hacer un montón de cosas y planeas y quieres hacer esto y aquello sin consultar con Dios, Santiago dice, a ver pues. O también te dice, te quiero ver. Ah, tú dices esto, te quiero ver. En ese sentido irónico lo está diciendo. O como en el hebreo cuando se daba a los caballos para que el caballo avance. ¡Ea! ¿No? O también como los clásicos ay, ay, ay. El ay, ay, ay es una interjección, ¿no? Que es una expresión de un estado de ánimo y de exclamación para expresar diversos sentimientos, especialmente los sentimientos de aflicción y dolor. Y ahí es cuando Santiago está diciendo, vamos ahora, ¿no? El versículo dice, vamos ahora los que decís. Y Santiago está diciendo de manera así un poco fuerte, a ver, te quiero ver. A ver pues, como el ay, 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 ¿no? O sea, como que, ¿estás seguro? ¿Vas a planear y hacer todas estas cosas sin consultar con Dios? ¿Sin considerar lo frágil que es tu vida? ¿Sin discernir que de repente mañana te enfrías o te da un infarto y ya, ahí quedó todo? ¿No vas a trabajar con Dios en tus proyectos, en tus planes? Entonces, estas son las cosas que está Santiago sacando del corazón de la persona. Y esto indica la idea de que muchas veces no tomamos en cuenta a Dios a sabiendas, voluntariamente. Les digo, hermano, me ha pasado. A veces hacemos planes sabiendo que Dios nos está diciendo no vayas por ahí, pero nosotros vamos. Y las consecuencias son catastróficas. Y después estamos llorando y dice, Señor, ¿por qué me pasó esto? El Señor sonríe, nos mira, como dice Sofonías, callará de amor, ¿no es cierto? Ignorar la voluntad del Señor, ¿no? Incluso aún si sospechamos que Dios nos está hablando. Estas son las dos cosas que pude sacar de aquí. Primero, no tomar en cuenta a Dios a sabiendas, es decir, voluntariamente, y luego ignorar la voluntad del Señor, aún si sospechamos que Dios nos está hablando. Por eso Santiago está haciendo, vamos ahora, a ver, te quiero ver. Tú que planeas, que quieres hacer todo lo que te venga en gana y ni siquiera consideras a Dios, ¿no es cierto? Miren lo que dice Isaías 29:15, se los voy a leer. Isaías 29:15 dice, ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Interesante lo que está diciendo Isaías aquí. Hay otro versículo en Isaías 31 dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Interesantísimo, añadiendo pecado a pecado. Les quiero recomendar en esta parte del estudio que ustedes acá, no lo voy a leer acá porque es largo, pero les quiero recomendar Jeremías capítulo 2. Lean Jeremías capítulo 2 para que vean el corazón de Dios respecto al pueblo de Israel. Está muy, es un paralelo a lo que estamos estudiando ahorita con Santiago. Lean Jeremías capítulo 2 para que vean de qué se está tratando, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios, para esclarecerla, ¿no? Porque mucha gente dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a planear, vamos a esta ciudad, traficaremos, ganaremos, nos haremos ricos, y etcétera, etcétera, sin considerar a Dios. Entonces, ahí está en juego discernir cuál es la voluntad de Dios, cuál no es la voluntad de Dios. Se han escrito libros, hermanos, acerca de la voluntad de Dios, la voluntad permisiva, la voluntad perfecta, etcétera de cosas. Pero en realidad esto es simple de entender, porque Dios tiene una voluntad, obvio, Dios tiene deseos. Entonces la voluntad de Dios, y para esto lo voy a decir para que tengamos tranquilidad, la voluntad de Dios casi en toda circunstancia crucial es específica. Es decir, nos dirige cuando Él quiere que hagamos algo trascendental. Dios nos va a hablar, nos va a decir, ¿no? Nos va a decir cómo actuar, qué hacer, cómo hacerlo. Entonces esto es tanto en lo personal como también para su iglesia, ¿no? O como para nuestra vida secular tal vez, o en cosas que causan o van a causar efectos consecuentes. Ahí la voluntad de Dios es específica. No necesito estar consultando la voluntad de Dios a cada rato. Para esto yo necesito mucha oración, ¿de acuerdo?
La voluntad de Dios casi en todas las circunstancias cruciales es específica. Si pedimos dirección, Dios nos la va a dar. Por eso tenemos que leer su palabra y mantenernos en oración. Necesitamos estar en oración y en el estudio de la palabra constantemente. Ahora, hay otras cosas en la vida cotidiana en la que Dios no necesita que le estés consultando todos los días. ¿De acuerdo? O sea, Señor, voy a comprar pan. Señor, ¿qué cocino hoy día? Señor, ¿lavo el auto? No. Hay gente que está como de alguna manera tergiversando lo que es el concepto de la soberanía y la voluntad de Dios y viven una vida esclavizada al temor, pensando de que Dios tiene un bat de béisbol que cada vez que tú te desvíes 10 grados de la voluntad de Dios, te va a caer un palazo en la cabeza. Pero en la vida cotidiana hay cosas en las que Dios no necesita que le consultes. Él quiere que improvises, que desarrolles habilidades, que experimentes, ¿no? Cosas que te forman, que te hacen crecer. Por ejemplo, les cuento un testimonio personal rapidito. Muchos años he sido profesor de música en un instituto y en un colegio, profesor de bajo también. Y de pronto uno de mis alumnos que llegó, estamos hablando del año 93, 94, por ahí, cuando enseñaba en un instituto de un querido amigo mío, yo le dije, ¿no? Una de las entrevistas era, hermano, ¿por qué quieres aprender a tocar el bajo? Y me dijo, bueno, en realidad yo no sé, porque mi pastor me dijo que necesitan gente para el grupo de alabanza. Y entonces yo dije, bueno, yo quiero formar parte del grupo de alabanza, pero no sé qué tocar. Entonces el pastor le dijo, ¿por qué no vas a este instituto que se llama Instituto Musical Alegro y allí averiguas qué cursos enseñan y lo que te parezca simpático, atractivo, vas y tomas el curso? Él vino y vio especialidad de bajo. Estaba estudiando la carrera, pero también la especialidad de bajo. Y cuando yo le pregunté, ¿tú has tocado el bajo alguna vez? Me dijo, no. ¿Pero sabes lo que es el bajo? Ni idea. Bueno, vamos a empezar. Hermanos, les digo, en 6, 7 meses, el muchacho aprendió a tocar. Y ha sido uno de mis mejores alumnos que he tenido a lo largo de toda mi carrera de docente en instituto de música. Y él no sabía ni se daba cuenta de que el Señor lo estaba llamando para ser parte de la alabanza y que él iba a ser un buen bajista, cuando nunca en su vida había tocado un bajo. Ahora, él consultó con el Señor, y Señor, ¿tocaré el bajo o no tocaré el bajo? No, él simplemente lo que hizo fue, improvisó, el pastor necesitaba un músico, él fue al instituto. ¿Qué enseñan aquí? Enseñan bajo, piano, guitarra, canto. Bueno, el bajo me llama la atención, ok, y es uno de los mejores bajistas ahora en el Perú. Y así sucede, hay cosas en la voluntad de Dios que son específicas, que para esas cosas sí necesitamos dirección de Dios. De estas cosas está hablando Santiago. Cuando tú planeas, vamos ahora, hagamos esto, hagamos el otro, hagamos aquello, sin Dios estás destinado al fracaso. Pero hay cosas en la vida en donde no necesitas estar consultando con Dios, porque Dios quiere que tú seas espontáneo. Tenemos la libertad de ser espontáneo. Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces tenemos que tener esta libertad gloriosa de los hijos del Señor, de los hijos de Dios, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. En situaciones de planeamiento futuro que tenga convergencia y trascendencia capital, vital, de la familia, de empresas o de lo que fuera que sea trascendental, sí necesitamos dirección de Dios. No podemos dejar a Dios de lado, porque mañana más tarde, como dice Santiago, nuestra vida es como la neblina, se desintegra en el aire y nadie se acuerda de ustedes o de nosotros. Pero cuando hay cosas en la vida que no necesita ser tan riguroso, conozco hermanos que no se mueven porque, ¿qué estás haciendo? No estoy diciendo nada porque el Señor no me ha dicho cuál es su voluntad. Y están estáticos. Pero no, Dios quiere que seamos creativos, Dios quiere que avancemos. Miren lo que dice el Salmo 37:4. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿De acuerdo? Repito, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí hay algunas cosas que me gustaría, por ejemplo, disgregar o comentar. Muchas personas enseñan, y no es que yo esté en desacuerdo, pero es una posición de ver este versículo. Muchas personas enseñan de que esto se refiere a que Dios, por medio de la comunión contigo que tiene por su Espíritu Santo,
pone sus sentimientos en los tuyos. De tal manera que lo que tú le pides a Dios son sentimientos que Dios ha puesto en tu corazón para que tú le pidas conforme a su voluntad y entonces Dios te pueda dar lo que tú quieres dar, lo que tú le estás pidiendo, perdón. En otras palabras, Dios te programa para que tú le pidas lo que Él quiere que le pidas. Y aplican este versículo en ese sentido, ¿no? Es decir, yo como tengo comunión con Dios, ¿no es cierto? Entonces estoy tan identificado con el Espíritu Santo que lo que yo pido, lo estoy pidiendo porque el Espíritu Santo lo está poniendo en mí. Y por eso yo voy a obtener lo que es del Señor. Pero acá ese versículo no dice eso. El versículo dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, no del corazón de Dios, del corazón tuyo. Allí es donde nosotros podemos entender que Dios te dice, pídeme lo que quieras que te dé, como le dijo a Salomón. ¿No es cierto? O sea, tenemos la libertad de ser espontáneos, de pedirle a Dios lo que nosotros creemos. ¿No es cierto? Hay personas que están esclavizadas por la predestinación. No se casan porque no encontraron a la predestinada. Yo me casé con mi esposa Patricia, que es la mujer perfecta que el Señor me dio a mí, porque yo se la pedí. ¿No es cierto? O sea, yo no estuve tambaleando ni buscando. Yo pedí y lo recibí porque lo pedí. Ahora, como no hay esta predestinación acerca de matrimonio, y no estaba la elegida, y si les contara mi testimonio se reirían, pero tuve que aceptar todo, ¿no es cierto? Entonces, porque lo pedí, y fue un deseo de mi corazón, genuino, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esta libertad. Y estamos hablando de esto en este momento dentro del contexto de que hay gente que planea su futuro sin Dios. Vamos ahora a los que dicen, iremos, planearemos, nos enriqueceremos en esta ciudad, pero sin Dios, ¿no es cierto? Miren lo que dice Mateo 6, 31 al 34. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué dice aquí? Que Dios ya sabe lo que necesitas. ¿Se lo tienes que pedir? Bueno, sí, en cierta medida, pero si tú sirves al Señor y estás ocupándote en hacer otras cosas, el Señor también te va a suplir cosas que tú de repente no le estás pidiendo porque Dios es bueno. Entonces, no tenemos que afanarnos por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Continuamos, hermanos, para que no nos gane el tiempo. Versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Vamos a leer los versículos juntos para no perdernos. Desde el versículo 13 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allí un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, ¿no? Y luego se desvanece. Y el versículo 15 dice, en lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, esto indica que nosotros tenemos que poner primero al Señor antes de emprender alguna cosa de importancia, trascendental. Normalmente las personas que tienen, digamos, cierta posición económica predominante, que tienen la capacidad de decidir cosas sin consultar con Dios, las hacen. Y deciden, vamos a comprar esto, vamos a hacer esto, vamos a formar esto, esta empresa, etc. Pero no consulta con Dios. ¿Saben por qué? Porque tiene la capacidad de hacerlo. Pero Dios quiere participar de eso también. ¿No es cierto? Entonces tenemos que poner primero al Señor antes de emprender cualquier cosa. Tenemos que consultar con el Señor antes de tomar decisiones trascendentales. No decidir a la ligera. Tenemos que encomendar el curso de nuestras decisiones al Señor. Si yo decido hacer algo porque Dios me está guiando, tengo que encomendarle eso y yo mismo al Señor, de tal manera que yo esté dispuesto a ser guiado por Él, incluso si debo cambiar de dirección. Cuando Dios me dice, estabas yendo por acá, ahora cambia de dirección, anda por este otro lado, tenemos que obedecerle. Entonces tenemos que someternos a sus respuestas, a las respuestas de Dios cuando consultamos. ¿Iremos a traficar, Señor? ¿Podríamos ir a tal ciudad? ¿Podríamos hacer esto otro? ¿Podríamos emprender este negocio? Si es tu voluntad, si está en tus planes. Dios tiene 3 básicas respuestas. Sí, no o espera.
Y en todas ellas va a haber bendición para ti, para nosotros. Porque Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan para bien. ¿No es cierto? Entonces, si nos hemos apresurado, por ejemplo, en algo y hemos hecho algo que de repente está siendo perjudicial porque no consultamos con Dios, el Señor puede redimir nuestros errores. El Señor puede rescatar los problemas en los que nos metimos por alguna mala decisión. Él tiene el poder de redimir personas y cosas y circunstancias. Entonces, retractarnos es bueno y es necesario cuando hemos metido la pata, hermanos. Consultar la voluntad de Dios, ¿ya? Y esto lo digo para que no estemos asustados. ¿Será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Consultar la voluntad de Dios no es un capricho divino. O sea, no es como que Dios te dice, si tú no hablas conmigo, entonces te voy a castigar. Si tú no me pides a mí esto, entonces te voy a castigar. Si tú no haces esto porque yo te autorizo, entonces te voy a castigar. Dios no actúa de esa manera. ¿Me entienden? Entonces, consultar la voluntad de Dios no es un capricho divino. Dios está dispuesto a ayudarnos, a bendecirnos, a hacernos capaces para recibir lo que Él nos quiere dar. Entonces, muchas veces nos puede decir, no hagas nada, quédate quieto. O otras veces te puede decir, actúa ahora. O otras veces te puede decir, esfuérzate mucho en esto. O otras veces te puede decir, deja de insistir, ya no insistas. Y eso significa que el Señor nos está pastoreando. Cuando Dios cierra una puerta, no es que Dios está molesto, nos está cuidando. Este dicho popular entre cristianos, si Dios cierra una puerta, abre una ventana. ¿Y qué pasa si cierran los dos? ¿Ya no es el Señor? Puede cerrar puerta y ventana, ¿no es cierto? Pero Dios tiene la capacidad de hacer todo por sus hijos. Entonces, en todos estos escenarios, nosotros como hijos del Señor tenemos que entender que trabajamos con Dios. No trabajamos para Dios, trabajamos con Dios. Dios quiere formar parte de cada cosa que hacemos. Hay cosas en donde Dios nos va a decir, bueno, ¿tú qué opinas? ¿Hacemos esto o no? ¿Qué piensas? Hay cosas en donde Dios te va a decir, no te metas en este negocio, yo voy a solucionarlo. Hay momentos donde Dios te va a decir, no hagas nada, o actúa, o sal, o entra, o muévete, o duerme. El Señor nos va a guiar cuando son cosas de importancia, ¿no? Ustedes pueden leer el Salmo 1, no lo quiero leer ahora porque ya se me está quedando corto el tiempo por ser muy específico. O lean Josué 1 del 8 al 9. El Señor promete, yo estaré contigo en donde quiera que vayas. ¿De acuerdo? Continuamos. Versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Entonces la actitud de conducir nuestra vida sin considerar la voluntad de Dios es evidencia de anarquía. La anarquía va acompañada de la soberbia. Los deseos de no someternos a métodos que no son elaborados por nosotros y que parecen no favorecernos. Es decir, el ego reclama el manejo de la vida. Esto es un problema grave, porque es anarquía. Cuando uno quiere hacer lo que quiere sin considerar a Dios, hay anarquía en ese corazón, hay soberbia. Por eso debemos ser llenos del Espíritu Santo. El Señor conoce la voluntad de Dios y es poderoso para ayudarnos. Zacarías 4:6, miren lo que dice. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el Salmo 147, miren lo que dice, versículo 10. Salmo 147:10. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Eso es interesante. Y por más que seamos capaces, nosotros como personas, ¿no?, podemos ser un estorbo en los planes de Dios. Esto hay que tenerlo claro. Por más que seamos capaces, podemos estorbar los planes de Dios. Las decisiones apresuradas que tomemos pueden contravenir algún plan que Dios está marcando o indicando, no solo para nuestro beneficio, sino para el beneficio de las personas que nos rodean. Hay muchas cosas en juego cuando Dios muestra su voluntad. Debemos discernir qué intenta Dios hacer, qué piensa Dios hacer y cuál es su dirección. Porque a veces nos sentimos tan capaces que decidimos cosas sin consultar con Dios y pueda que estemos estorbando a Dios en vez de ayudar. Versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Entonces Santiago aquí esclarece su intención de que el cristiano no es un simple espectador, es un hacedor de la fe que profesa, ¿no? Como si a modo de refrán Santiago intenta despertar la apatía que a veces tenemos frente a las necesidades de los demás. Hay cristianos que tienen mucho y son apáticos cuando ven cristianos que padecen necesidad, ¿no? Y a veces preferimos enriquecernos y planear nuestra vida de manera egoísta. Entonces, de esta manera somos exhortados a que, aunque sepamos mucho, tengamos mucho o seamos prominentes, no es suficiente. Debemos obrar en y a favor de lo que Dios nos pone por delante, sean circunstancias o personas. Ponernos de acuerdo con Dios. Entonces, para terminar estos capítulos, me queda poco tiempo, quiero hacer la conclusión del capítulo 4 y básicamente un resumen de los capítulos anteriores. Primera conclusión: planear la vida conforme a nuestra voluntad. Eso podemos hacerlo, nuestros propios planes. Ahora, Dios puede permitir planear nuestra propia vida. Él puede hacerlo. Tal vez no sea su perfecta voluntad, pero sufriremos las consecuencias. No todo lo que nos llega por nuestros esfuerzos y nuestros intentos son cosas que Dios manda. Hay que tener en cuenta eso. Porque hay una ley de la siembra y la cosecha. Si yo me esfuerzo por algo y Dios no me ha dicho que yo haga ese algo, yo puedo obtener algún beneficio, pero eso no es de Dios, si es que Dios no me ha guiado. La soberbia y la independencia de Dios nos llevan al fracaso. Ahora, tú me preguntas, ¿cómo hay gente que sin Dios prospera? Bueno, es verdad, hay gente que no conoce al Señor y son prósperos. Pero ¿saben qué? Déjenme decirles una cosa bien pragmática. Dijo Jesús, ¿de qué te sirve si ganas todo el mundo y pierdes tu alma? Hay gente que es muy próspera en este mundo, pero no son salvos. Cuando mueran, se van a dar cuenta de la realidad. Su prosperidad no les sirvió para nada. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que discernir cuando Dios está estorbándonos a nosotros. Cuando estamos haciendo algo, Dios nos estorba, nos dice, no vayas por aquí, no hagas esto. Nos puede disciplinar con toda autoridad, ¿no? Esta sería la primera conclusión. Y la segunda conclusión, al acorde con la palabra, es planear la vida conforme a los planes de Dios. Es decir, tener plena confianza en que Dios puede planear nuestro futuro y encomendarle nuestro futuro a Él. Encomendarle todo al Señor, aún lo más insignificante. ¿Por qué? Porque Dios desea participar de nuestras vidas. Él quiere de la mano sonreír por nuestras victorias y por nuestros éxitos. Él brinca de alegría con nosotros cuando triunfamos en algo. ¿No es cierto? Dios puede permitir problemas para afianzarnos también cuando estamos dentro de los planes de Dios. Él puede permitir problemas para afianzarnos. Ahora, las dificultades que puedan suceder no son una prueba de que algo anda mal o las cosas no son de Dios. Porque Dios puede estar probando la fe también. ¿No es cierto? Si no, preguntémosle a Noé. Noé estaba en el centro de la voluntad de Dios, pero estaba en medio del diluvio. Entonces, los planes de Dios, y con este quiero ir terminando, los planes de Dios están diseñados de acuerdo a los dones que Él nos ha dado. Repito, los planes de Dios están diseñados de acuerdo a los dones que Él nos ha dado. Si Dios me ha dado un don a mí, ¿no es cierto? Yo profesionalmente soy músico. Si Dios me ha dado este don es por algo. Algo quiere hacer conmigo al respecto, ¿no? Mi campo misionero son los músicos que no conocen a Cristo, ¿no es cierto? Por así decirlo, solamente en esta área. Pero, repito, los planes de Dios están diseñados para nosotros de acuerdo a los dones que Él nos ha dado. Santiago nos está exhortando contra la vanagloria y la soberbia de los que piensan que tienen el control de todo, debido a que son aptos. Porque hay gente que es apta y tiene actitud y posibilidades para ser exitosos, pero no consultan con Dios. Y Santiago dice, eso es anarquía, es soberbia. Y no puede ser, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos depender de lo que tenemos y planear la vida de acuerdo a eso. Dios tiene planes, Dios tiene ideas. Podemos no tener mucho, pero Dios lo posee todo. Eso es esperar en sus milagros, en su providencia. Si algo quieres y no tienes, confía en Dios. Dios hace milagros, hermano. Dios hace milagros. Los he vivido personalmente. Pidamos a Dios de acuerdo a nuestras capacidades, no a nuestras posibilidades. Repito,
pidamos a Dios de acuerdo a nuestras capacidades, no de acuerdo a nuestras posibilidades. Yo no voy a pedirle a Dios algo que yo no pueda controlar o que no pueda ejecutar o que no pueda mantener. Tengo que tener el sentido de realidad. ¿Puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Señor, ¿tengo la capacidad o no? ¿No es cierto? Pero Dios tiene el poder para hacernos hacer, si es que Él quiere. Él lo puede todo. El Señor no está limitado por nuestras limitaciones. Él es creativo y nos enseña a nosotros a ser creativos también. Entonces, este dicho popular, ¿no? La práctica hace la perfección. Y con esto estamos terminando, ¿no? El capítulo 4. La madurez espiritual, ¿no? Para lograrla, ¿no? Debemos hacer el bien que ahora conocemos, ¿no? El bien que conocemos de la palabra. Debemos permanecer firmes con confianza en la palabra de Dios, aún en medio de las pruebas y tentaciones. Debemos servir con compasión a los hermanos sin favoritismos ni prejuicios, con una fe práctica y evidente. Muéstrame tu fe por tus obras. Debemos hablar cuidadosamente con una lengua controlada y sabia, y un pensamiento cultivado que edifique a los demás y a nosotros mismos. Debemos someternos con un espíritu humilde al Señor, teniendo acciones justas y con un corazón que confía en el Señor. Debemos ser lo que Dios quiere que seamos, hacer lo que Él quiere que hagamos, hablar como Él quiere que hablemos y sentir lo que Él quiere que sintamos. Esto es amar al Señor. ¿No es cierto? Los que somos casados sabemos cuando a la persona que amamos con todo nuestro corazón algo le estorba, algo no le gusta. Hacemos lo posible para agradarla y si es que tengo que dejar de hacer algo, lo hago. Entonces yo me someto al Señor no porque tengo temor al castigo, sino porque lo adoro, lo amo, no puedo vivir sin Él. Si no oro hoy día, si no leo hoy día, me muero, no puedo respirar. Tengo que estar pegado a Dios porque si no me desespero, entro en crisis, me muero. No puedo irme a dormir sin primero tener un tiempo con Dios, porque si no me muero. Ese es el amor que tenemos que tener por el Señor. Esa es la dependencia, ¿no es cierto? Una dependencia de un solo espíritu, ¿no es cierto? Y Dios quiere formar parte de todos nuestros éxitos. Hermanos, nos ha ganado el tiempo, son las 6. Perdóname por haberme extendido unos minutos. Gracias por vuestra paciencia, por la conexión. El próximo sábado estaremos continuando con el capítulo 5. Hay bastantes cositas interesantes que Santiago nos va a enseñar ahí también. Entonces, simplemente los avisos de rigor, que es, bueno, mañana el servicio, igual a las 10 de la mañana, con el pastor Fernando, su esposa, el pastor Lucho viene con la enseñanza luego, y creo que la escuela dominical también va a estar a las 4 de la tarde con los niños conectándose por medio de Zoom. El martes el pastor Fernando va a continuar con Apocalipsis, creo que ya está haciendo la culminación, el resumen o algo así, panorámico de algunas interpretaciones de Apocalipsis. El jueves el pastor continúa con Ruth y nuevamente el sábado nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga, no le quiero robar más tiempo. Me despido de ustedes en el nombre del Señor, extrañándolos, sabiendo de que el Señor está trabajando. No nos desesperemos, guardemos la cuarentena, no entremos en crisis, no nos asustemos. El Señor tiene el control de todo y esperemos confiadamente de que todo va a salir adelante, hermanos. Sigamos orando por nuestra iglesia, las necesidades de nuestra iglesia, por favor. Y nada, simplemente eso, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente y les prospere y les provea todo lo que necesitan. En el nombre de Jesús, hermanos, los bendecimos. Amén.